Buenas, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en nuestro patio. Hoy me senté en el piso, Me senté en el piso, estoy más cómoda. Vamos a esperar a que se una Joan de Hormuz, Patagonia, y si no también conocido como oro monoatómico, para hablar de este superalimento. Acá está. A ver, ahí vamos. Aparece Joan. Ya lo invité a Joan. A ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Este momento de esperar que nos conectemos me pone muy nerviosa, lo tengo que confesar para liberarme. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de Igualmente, estar acá yo desde la muy agradecida. Patagonia. Estoy en Chubut en este momento, así que súper contento de conectar también con la civilización. Estamos en el medio de la naturaleza. Así Ahora que nos muy vas. feliz. Muchas gracias por la oportunidad y ansioso de contestar todas las preguntas que surjan. Gracias a vos. Primero déjame contarle a todos los que nos están mirando ahora y los que nos van a ver después, porque va a quedar en nuestro Instagram, que vos sos Joan Capart. ¿Está bien dicho así? Exacto, Eh, sí. Cuando hace unos días le pregunté a Joan, ¿cómo te presento? Bueno, él me dijo, contales que nací en Esquel, crecí en Trelew, provincia de Chubut, y que soy investigador en nanotecnología y alquimia. Y recién, cuando te aviso que tengo machetes, para que no quiero que se pase nada, recién cuando estaba pensando, qué bárbaro, no tenía, yo hace unos días estuvimos viendo plaquitas y hermosos dibujitos en, en cuanto al Día Internacional del Agua, ¿no? Y justo nosotros teníamos programado este divo, ¿no? Eh, que me parece que está bueno como forma de honrar el agua, ¿no? La esencia de la vida humana, la esencia de toda la vida, ¿no? Eh, y pensaba también, digo, ¿por qué estamos haciendo este vivo? Y yo te tengo que confesar que cada vez más gente nos está preguntando por este superalimento, por el hormuz u oro monoatómico. Pero cada vez más gente, y esto no es verso, por eso quería llegar a vos, quería poder transmitir y poder despejar muchas dudas que nos van, más hace unos poquitos días te conté que nos estaban preguntando cuestiones puntuales, que después las vamos a hablar. Y además porque personalmente lo estoy consumiendo hace un mes, exactamente un mes. Entonces, me parece válido poder transmitir algunas cuestiones. Agua, agua de mar que llega a una botellita, que si uno la ve, es un agua como lechosa, livianita, muy ligera, que tiene un sabor sin sabor y un olor sin olor. Para mí no es como, bueno, Magnesio. bueno, bueno. Entonces, contanos vos. Ahora no te robo más ese tiempo y contanos vos. ¿Qué es hormuz u oro monoatómico? Bueno, Ah, buenísimo. después de Voy a, eso, decinos qué diferencia hay entre el agua de mar y este. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, súper brillante. Me hace poner medio colorado. No, Eh, bueno, a voy a arrancar por un tema interesante, delicado y que lo primero que mencionaste, ¿viste? Sobre todo con respecto al agua y,
y algo que es muy vital, digamos, más allá de la consideración de que nuestro cuerpo es un 70% de agua, 70-80%, y que ese agua en nuestro organismo responde a un montón de frecuencias electromagnéticas y que todas las informaciones y todas las vibraciones que nosotros generamos y con las cuales interactuamos hacen que ese agua que forma nuestras células esté organizada o no, estemos en salud o no, digamos, hay una parte muy importante ahí en juego y ahí hay mucha de la magia en juego del Hormuz y de todos los productos que hacemos, sobre todo en las frecuencias. Y del trabajo que hacemos está vinculado a, en principio, preservar las frecuencias armónicas y la energía que nos brinda la naturaleza y además administrarle también otros códigos y otros mejoramientos de alguna manera a los productos que hacemos, puntualmente el Hormuz, las soluciones nanocoloidales y demás. Y con respecto puntual al agua, para arrancar, sobre todo hoy que mismo acá en la provincia del Chubut, hay una gran movida muy fuerte minera, realmente muy apabullante al respecto, en la cual, digamos, el ser humano en pos de enriquecerse y generar algunas cosas que por ahí no son tan saludables, destruye las estructuras del agua y bueno, mismo lo que pasa con el agua a nivel del agua que llega a nuestra red, además de la contaminación química, tiene mucha contaminación, sobre todo electromagnética y energética. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con un producto, o sea, crear un producto a partir de un agua de mar que está muy lejos, sobre todo de los seres humanos, que somos los que, digamos, en masa generamos ese tipo de problemas y desequilibrios. Trabajamos con agua de mar pura, con las sales, con los minerales del mar extraídos puros de la Patagonia Argentina, de un lugar puntualmente, geográficamente, que es prácticamente es estepa patagónica, es una zona semidesértica en donde no hay prácticamente gente. Entonces, concentrar todos esos minerales con toda esa energía, más todo lo que le ponemos, hace que sea un producto excelente a nivel, sobre todo, energético, más allá de lo químico. Ahora, puntualmente en la pregunta ¿qué es el Hormuz? La respuesta más directa es que es una solución multimineral que se extrae de las sales del océano, en este caso del océano Patagónico. Hay que tener en cuenta que el mar tiene básicamente todos o la gran mayoría de los elementos, de los micro y macroelementos que componen la tabla periódica, y que la composición salina y mineral del mar, que son algo de 36 gramos por litro de agua, es muy parecida en cantidad y en calidad a nuestro plasma sanguíneo. Nosotros lo que hacemos al crear una botella de Hormuz es concentrar los minerales más importantes que están en el agua de mar, eliminarle el sodio, quitarle la sal, o sea, concentrar magnesio, calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, micro y macroelementos muy importantes, que son los que se corresponden con nuestro plasma sanguíneo. Esto hace que le estemos aportando a nuestro cuerpo elementos que nos ayudan a mejorar, a estabilizar, a reordenar nuestros procesos físicos, energéticos y también psíquicos. Sobre todo, tiene un aporte muy importante en la parte psíquica más allá del aporte mineral, la energía y algunos minerales muy interesantes de la gama del platino y el oro que están presentes en el mar. Nosotros hacemos muchos análisis al respecto y demás, constantemente estamos mandando muestras para descubrir y redescubrir todo el tiempo, en este caso, minerales preciosos y encontramos que hay una presencia pequeña pero importante a la vez, por ejemplo, de oro y de algunos otros elementos muy importantes como el platino, el rodio, el paladio. Y estos elementos tienen una injerencia muy fuerte, por ejemplo, en las cadenas de ADN, en las sinapsis neuronales.
que más allá del aporte mineral, por ejemplo, del magnesio o el calcio, que son micro o macroelementos que están presentes en miles de procesos en el cuerpo. O sea, el magnesio sirve para cada uno de, pensarlo así, 80 minerales biodisponibles que ingresan a nuestro cuerpo y nuestra célula lo recibe como... Sí. Ah, pensé Sí, que sí, querías decir algo. no te Que escucho. nuestras células lo reciben muy amorosamente. Cada uno de esos elementos tiene al menos una función específica. En realidad son montones. O sea, el zinc está presente solo en el cerebro en 300 procesos. O sea que vamos a, digamos, por un lado tenemos un gran aporte mineral de micro y macroelementos, por otro lado tenemos un aporte de minerales, de metales preciosos, que como decía, en las cadenas de ADN, en las sinapsis neuronales, ayudan mucho a nuestro equilibrio energético y emocional. Tiene un factor determinante también, que es el pH. El hormuz tiene un pH alto, entonces ayuda a alcalinizar nuestro organismo. Es un potente antioxidante. Y viene la parte más destacada, más importante de todas, que es todo el proceso de estructuración molecular que nosotros le hacemos al producto antes, durante y después de la elaboración. O sea, nosotros pensá que extraemos de un punto geográfico muy álgido acá en la Patagonia, a través de filtros de cuarzo y de un montón de elementos, conseguimos estacionar el agua y empezar a hacerle un gran trabajo de estructuración molecular por medio de frecuencias. Nosotros lo que hacemos es incorporarle frecuencias armónicas en el momento de la elaboración del producto. Esto incluye, sí. De paso, la gente va a buscar el folleto de Hortensia, que creo que es lo que estás diciendo, así de paso nos explicás. Dice Ujú. así: consideramos el hormuz como un elemento vivo al que impregnamos de sutiles informaciones a través de dispositivos biomagnéticos, frecuencias resonantes en 432 Hz, sería así, Ujú. y mensajes sonoros con cuencos tibetanos que ordenan su estructura molecular, haciendo de cada cosecha un lote único en sus propiedades con su singular carta natal. Exactamente. Ahí hay nombradas, algunas en ese folleto, hay nombradas algunas de las, vamos a decirle, técnicas que utilizamos, técnicas de estructuración que utilizamos en el proceso de elaboración. En principio consideramos algunos factores que son radiónica y radiestesia, trabajamos con líneas de geomancia, en donde hay puntos energéticos muy importantes en el terreno, trabajamos sobre la energía de la Tierra, ponemos nuestras instalaciones en lugares especiales. A partir de ahí empieza, además del filtrado natural que trae el agua y además del propio filtrado que nosotros hacemos con filtros de cuarzo, empezamos a hacer un proceso de estructuración, en principio a través de cuencos tibetanos. Tenemos grandes cuencos tibetanos con los cuales les hacemos masajes al agua, tanque por tanque, uno por uno, durante horas. Muchas horas dedicadas a irradiarle frecuencias que ordenan la estructura molecular del agua. Yo no sé si recordás o has visto a Masaru Emoto. Nosotros publicamos bastante material al respecto de él, que básicamente es un investigador japonés que lo que demostró científicamente, si se quiere decir, es la influencia que tienen los sonidos, las palabras, los pensamientos y las emociones sobre las estructuras electromagnéticas del agua. Básicamente es decirle a un vaso de agua te quiero y a otro decirle algo feo. Y la comparación entre la foto en microscopio de esos dos cristales muestra en un lado una gran armonía y en otro lado una gran desarmonía. Nosotros, tomando ese concepto, lo que hacemos es impregnar de un montón de energías súper amorosas, si se quiere, al producto. Esto además de un montón de instrumentos con los cuales contamos para estructurar el agua. Utilizamos muchísimas frecuencias en 432 hercios. La frecuencia en 432 es un concepto que se utiliza mucho para sanar. Por ejemplo, bueno, todos los elementos, todos los instrumentos sagrados están afinados en ese tono, porque se cree de alguna manera que todas las culturas a lo largo y ancho del mundo afinaban sus instrumentos
en ese pitch porque correspondía con la frecuencia natural de la Tierra. Además de esto, utilizamos geometría sagrada en todos nuestros tanques, mismo la botella, todo lo que utilizamos está impregnado de geometría sagrada, y además de algunas otras cositas muy interesantes que hacemos, trabajamos exclusivamente en luna llena. ¿Y esto por qué? Me vas a preguntar, ¿por qué trabajan en luna llena? Bueno, la luna llena produce una ionización natural, como si fuese que nos manda una electricidad extra. Viste que cuando hay luna llena, como que los ánimos se ponen álgidos. Bueno, esta ionización que produce la luna hace que los minerales brillen y nos facilita, altera esa electricidad, hace que los minerales se muevan, que brillen, que estén más disponibles, además de que nos facilita la integración, la conjunción, la concentración de esos minerales. Vemos que cada botella tiene una energía especial con los rastros energéticos o el código energético de la luna en particular en la cual se hizo. Entonces, todas esas energías puestas en juego a la hora de elaborar un producto hacen que estemos tomando, además de un montón de minerales, un montón de elementos preciosos, un elemento que nos aporta un pH alto, tiene un montón de beneficios a ese nivel, a nivel denso, pero también tiene muchísimo a nivel energético, electromagnético. Estamos incorporando un montón de códigos que ayudan muchísimo a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Es un aporte nutricional y energético. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí es donde hay también una vuelta de tuerca muy importante, porque hay mucha gente que se pregunta, es como, digamos, puede ser que lo empezás a tomar y capaz que en el mismo día, ¿viste? Che, pará, se están activando un montón de cuestiones y la energía cambia y nos empezamos a llenar de brillo y puede ser, está bien, tiene 2.800 miligramos de magnesio por litro, un montón de calcio, un montón de otros elementos. Vos tomás cualquier otro elemento que tenga esa cantidad de magnesio y no es que en un día vas a generar ese nivel de brillo y mucha gente sí lo siente, otras personas por ahí una semana, 15 días, es muy, muy personal también y va muy de la mano de lo que uno esté buscando también y de la necesidad energética. Eso te iba a decir, ¿no? Yo lo primero que noté, y esto pero fueron 3 días, ¿eh? Yo hago 3 tomas diarias. En lo personal, lo primero que vi antes de llegar a la semana de estar tomando esto fue la piel más hidratada. La piel. La piel. Yo suelo tener Bien. la piel seca. Y lo primero que noté, pero esto fue muy rápido, que la piel está brillosa. Eso fue automático, ¿eh? Esto lo digo porque realmente... Y después, con los días, sentí mucho lo que vos estás contando, ¿no? Esto de levantarte, de no sentirte cansada, de sentir la cabeza despejada, de poder pensar, ¿no? De poder crear, de poder usar más la cabeza, como uno dice, ¿no? ¿Viste esos días que uno dice, ay, hoy no, la cabeza no me da? Bueno, me sentí como más vital. Y yo soy una persona que hace muchos años tengo una alimentación bastante saludable. Pero bueno, no voy a hablar de mí, sino que quiero hablar de lo que me provocó el estar tomando hormonas, ¿no? Que me llevó a hablar con vos y a poder estar transmitiendo todo esto. Sí, hay un punto muy importante que es, digamos, el aporte es realmente holográmico, es sobre todo el sistema. Lo que te decía, minerales, pH, elementos preciosos, energía, hace que naturalmente, y sobre todo a través del tiempo, depende mucho de la necesidad energética de la persona, de la búsqueda, de la edad también, y sobre todo del estado previo en el que esté. Por ahí si es una persona que está muy saludable, estás comiendo muy bien, te sentís bien, trabajás, haces deporte y estás en buenas condiciones, naturalmente posiblemente sientas más concentración, más enfoque, como un mejor desempeño a nivel mental, más estabilidad en ese sentido,
Y hay otras personas que por ahí a nivel general no están tan bien, por ejemplo, con problemas de estómago, dolores o ese tipo de cuestiones, y lo que se empieza a ver es que el cuerpo empieza a recibir este aporte y empieza a equilibrar. Entonces, esto se empieza a notar sobre todo en el tiempo. Yo digamos, lo tomo hace muchísimos años y se empieza a notar muchísimo, por ejemplo, en el pelo, como decías vos, en la piel, en las uñas, y también empiezan a cambiar un montón de códigos energéticos que a nivel de nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestro pensamiento, empieza a haber una alineación bastante importante que, digamos, ahí es donde tenemos que entrar nosotros en juego, digamos, ahí es, bueno, ok, estoy con este nivel de energía tan importante, ¿en qué lo voy a poner? ¿Qué es lo que voy a crear a través de esto? Que también es de alguna manera el objetivo primordial de lo que hacemos, porque, como decía, yo no me puedo nombrar alquimista porque no lo soy, no creo que nadie pueda nombrarse alquimista. Sí me dedico mucho a estudiar cuestiones de esa índole, y si uno lo piensa un poco a nivel histórico, digo, el Hormuz ha estado presente en las culturas y sigue presente en las culturas iniciáticas a lo largo de la historia, y los alquimistas fabricaban este tipo de sustancias para aportarle por ejemplo, a reyes, a faraones, a élites sacerdotales, para aportarle, además de salud, belleza, bienestar y demás, energía para ampliar su percepción, para mejorar la toma de decisiones. En este caso son personas que están dedicadas a estos líderes. Tenían la gran responsabilidad de llevar adelante un imperio, por ejemplo. Hoy nuestra mirada es llevar adelante nuestra propia realidad, crear nuestra propia realidad a nosotros mismos. Esos paradigmas digamos, esperar que alguien genere la realidad por nosotros o adaptarnos y demás, vemos que no está funcionando. Entonces, empezar por nosotros a generar nuestra propia realidad a través de, por ejemplo, la ayuda de un elemento que nos aporta un montón de energía sutil que está ahí al servicio para que la usemos. Y de parte nuestra también, hay una definición muy linda de alquimia que es el virtuoso arte de ennoblecer, que es básicamente tomar un elemento que no tiene realmente, uno piensa en minerales del mar y demás, sales, agua, es como que no tienen mucho valor por sí mismo si no se lo damos nosotros. Sí, el agua puntualmente, pero agua de mar está lleno el mundo, el 80% del mundo es agua de mar y no se usa prácticamente para nada. Entonces, tomar un elemento que está ahí y ennoblecerlo a un nivel a través de prácticas químicas, alquímicas, energéticas y demás, lograr a través de una serie de procesos un elemento mucho más noble, transmutado, que nos aporta un montón de energías. Entonces, en ese virtuoso arte de ennoblecer, también ennoblecernos a nosotros mismos, porque si uno lo piensa, es como, a ver, los alquimistas de la antigüedad, que hacían estos preparados magistrales solo para generar dinero. No, lo que querían crecer, lo que querían hacer era crecer ellos también. A mí me interesa en mí y hacia afuera generar circuitos para mejorar nuestra realidad, sobre todo, pensándolo a nivel de la realidad contemporánea, sobre todo en las condiciones en las que estamos a nivel social mundial. Aportar energías armónicas, aportar amor, equilibrio, bienaventuranza a un mundo con semejante caos, para mí es un privilegio, es una alegría. Joan, tengo 3 preguntas muy puntuales que me fueron escribiendo recién. Por ejemplo, una persona, Milo Rosa, me pregunta si fortalece la dentadura. Mirá, por el gran aporte de calcio que tiene, claramente sí, esto lo pueden, nosotros tenemos en el canal de YouTube como una sección que es testimonios, y hay, Sí. no voy a decir millones porque son miles de testimonios al respecto, y hay muchos que están relacionados con, por ejemplo,
la salud dental. Yo lo puedo decir desde mi lugar, digo, más allá, para no nombrar a otra gente, siempre tuve una salud bucal, tengo una salud bucal muy buena. Ahora, de hace muchísimos años hasta aquí, por ejemplo, no tengo caries, solo por una cuestión relacionada a el pH de mi cuerpo. Ahí pregunta también si a los huesos también, y Sí, ahí Mau dice es excelente. sí, Sí, también otra cuestión, por ahí me pongo muy en el medio. Yo en lo personal tenía una serie por el deporte, por las artes marciales y demás, una serie de lesiones bastante importantes en el cuerpo, en los dedos, en los hombros, en los tobillos y demás, que de practicar deportes cuando era chico, y las fui recuperando ese equilibrio y esos músculos y esos huesos de una manera alucinante a través del tiempo, va muy de la mano de lo que te decía de una primera impresión que es, che, mira, estoy más concentrado, me siento mejor, voy como que empiezo a acomodar una serie de frecuencias y después hay un aporte que es a nivel, a largo plazo, digamos, que es, por ejemplo, en el funcionamiento del estómago, contrarrestar alergias, el funcionamiento de los órganos internos, el corazón, las glándulas tiroideas, un montón de cuestiones que por ahí uno va pensando a través del tiempo y dice, ok, por ejemplo, yo personalmente tuve alergia toda mi vida, o sea, desde que nací hasta hace 6 7 años, era una cosa tremenda, me daba alergia a prácticamente cualquier cosa. Hoy eso desapareció, o sea, es historia. Entonces, a ese nivel, sí, el aporte es muy grande. otra persona nos pregunta, ¿es una especie de elixir? Elixir, sí, está bien. Sí, sí, podría catalogarse así. Hay gente que lo nombra como el alimento de los dioses, y tiene algunas connotaciones bastante interesantes. Por esto que te digo, si se toman el tiempo de mirar por ahí testimonios y demás, van a encontrar que funciona, digamos, nuestro cuerpo lo recibe de una manera alucinante. Pensá que toda esa lista enorme de micro y macroelementos, además de lo importantes que son para nuestro funcionamiento, porque por más buena alimentación que tengamos, la realidad hoy es que eh, no llegan esos elementos, qué sé yo, uno comía hace 20 años un tomate y ese tomate tenía un montón de elementos que hoy, por los modos de cultivo y demás, salvo que se coma todo orgánico, todo sin pesticidas y demás, hay un montón de elementos que no se pueden conseguir o tenés que ir a buscar la semilla del durazno que tiene tal microelemento, o sea, es como realmente muy complejo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es simplificar un montón o sea, tendríamos que comer muchísimas más cosas, muy variadas, muy difíciles de conseguir, y lo solucionamos con una toma a la mañana con un vasito de limón o una naranja. O sea, Sí. sí, podría decirse que es un elixir. Dos preguntas que te las voy a hacer juntas. Dale. Una mamá nos llamó en la semana preguntando si su hijito que tiene distrofia muscular puede tomar Hormuz, eh, porque a su vez está tomando aceite de cannabis. Ujú. Eh, y otra, un caso de esclerosis múltiple, si puede tomar Hormuz, si lo beneficiaría. Bueno, y ahí pregunta Jorgelina también si lo pueden Sí, tomar los chicos. Sí, digamos, al pensarlo de la siguiente manera, al ser un alimento, no tiene contraindicaciones, salvo alguna cuestión de no sé, una persona en 50 millones que tiene alergia al magnesio, por ejemplo, o sea, algún caso muy raro que no pueda comer alguna cuestión al respecto, pero al ser un alimento no tiene contraindicaciones, entonces se puede utilizar en todas las edades y es muy eficaz, por ejemplo, para combatir este tipo de estados. Ahora, hay una parte muy importante, por ejemplo, en las distrofias musculares, mismo lo que estabas diciendo de la esclerosis y demás, que son cuestiones o desequilibrios del cuerpo
que están aparentemente en lo físico, porque son una esclerosis múltiple, a través de los medicamentos que se toman y demás, se empiezan a paralizar físicamente, o sea, hay un montón de cuestiones ahí en juego, pero que viene de una raíz energética, de una orden, sobre todo emocional, digamos, hay mucho trabajo ahí para hacer. El Hormuz aporta un montón de elementos para que, por ejemplo, esa distrofia muscular la empecemos a revertir a nivel denso, a nivel mineral, que le empecemos a aportar al cuerpo elementos para que empiece a reorganizarse, que la célula tenga con qué trabajar, empiece a procrear, empiece a crecer, digamos, y se empieza a ordenar esa cuestión. Ahora, lo interesante también es que nos aporta esto que decía, oro, platino, iridio, rodio, paladio, elementos súper exóticos que van a ayudar, por ejemplo, a reconstituir nuestro ADN, a nuestras sinapsis neuronales. Si nuestra computadora mental funciona bien, naturalmente eso se empieza a manifestar a nivel físico. Siempre el orden, hay un concepto muy lindo en física cuántica, que es interdeterminación de planos. Siempre lo psíquico, lo que está en nuestra cabeza, va a regir sobre lo energético, y lo energético va a regir sobre lo físico. Entonces, estamos haciendo aportes, sí, a nivel físico, a nivel denso, un montón de minerales, enorme. A nivel energético también, porque estamos incorporando un montón de energía a través de códigos, de frecuencias que el producto tiene en sí, en su elaboración, y a nivel psíquico, dándole los elementos necesarios para que ese psiquismo funcione bien, a través de una buena conexión en sinapsis neuronales, por ejemplo. Hay un tema muy importante también que es, a ver, la raíz, si se quiere, no me quiero meter mucho en biodescodificación y demás, pero va muy desde ese lado, o sea, y sobre todo en una esclerosis múltiple, si uno lo va a buscar, o enfermedades de ese tipo, y hay mucho del índole de algún trauma muy fuerte de no haberse sentido querido cuando en determinada etapa de la vida, de la niñez, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones que no se tocan, que no se solucionan a nivel psíquico y emocional, terminan generando un síntoma en el cuerpo que vamos a poder atenuar un montón de cuestiones a través de un montón de terapias. Pero la cuestión es solucionarlo desde adentro. Y después, cuando me decías, por ejemplo, la compatibilidad con el aceite de cannabis, es realmente muy bueno, porque el aceite de cannabis es un elemento alucinante. Ayuda muchísimo al organismo, además de a relajar también a nuestras neuronas, y la compatibilidad, porque digamos, el Hormuz no es un relajante, pero el CBD, si el aceite de cannabis tiene una buena cantidad, una buena concentración de CBD, ayuda muchísimo a ese nivel, y con un aporte mineral óptimo estamos combinando y estamos generando una terapia muy buena para empezar a trabajar sobre esas cuestiones. Joan, Sí, tengo te varias interrumpí, sí. que las podés a lo mejor responder todas juntitas. Mira, ¿cuál es la dosis para chicos? Nos preguntan. Después, Erika, de acá, una hermosa persona que hace calitos de huesos, dice, perdón, recién me sumo, ¿cuántas veces al día se consume? O mejor dicho, ¿cómo se consume? Y la otra es, bueno, un testimonio. Acá me dice, yo comencé a recordar mis sueños desde que empecé a tomarlo. Bueno, mucha gente que trabaja, sobre todo, por ahí estamos haciendo mucho hincapié en la parte técnica y demás, pero mucha gente que trabaja, sobre todo con terapias alternativas y demás, pero muchas personas que les gusta, que les interesa indagar en los sueños y demás, lo utilizan. Es una forma muy interesante. Yo a veces, cuando tengo que ir a buscar alguna solución al sueño, conectar con lo onírico y demás, tomo una cantidad interesante a la noche para dormir y activar algunas energías interesantes, e ir a buscar encontrar alguna solución de algo que tengo que resolver en el sueño, por ejemplo. Eso se utiliza mucho también en las meditaciones y en cuestiones de esa índole. Y después, con respecto a, nombrame
La dosis para los La chicos. dosis, ahí va, perdón, la dosis de los niños. Esto, nosotros recomendamos 15 mililitros con un cítrico a la mañana. Esa es como la toma básica, digamos. Generalmente con una vez es suficiente para empezar a sentirlo en concentración, enfoque, emociones, el pelo, la piel, las uñas, los músculos, digamos, como un aporte a nivel general. Ahora, se puede tomar muchas veces en el día, de 1 a 4 tomas es como el rango normal. Yo he tomado muchísimas cantidades, mucha gente también, qué sé yo, si se hace una dieta muy extrema, está muy bueno incorporarlo varias veces en el día porque nos brinda un equilibrio electrolítico muy bueno. Entonces, por ahí cuando cortamos la ingesta de alimentos, se hace un ayuno muy prolongado, por ejemplo, está muy bueno tomarlo porque nos mantenemos con equilibrio electrolítico, tenemos minerales para que nuestro cuerpo funcione. Con respecto a la dosis para niños, dependiendo las edades y los pesos, es distribuir, pensarlo así, distribuir, si una persona de 80 kilos más o menos toma 15 mililitros, un niño de 20, 30 kilos puede tomar, en vez de 3 tapitas, que son 15 mililitros, una tapita. Digamos, tampoco es una cuestión de que vamos a saturar algún órgano y demás, porque por ahí nos preguntan, che, pero el hígado y los riñones y demás, al ser minerales biodisponibles, el cuerpo utiliza lo que necesita y lo que no se elimina. Entonces, 100% tranquilo desde ese lugar, porque está totalmente bien. Sí, de hecho, digo lo mismo, por ahí un anciano que tiene muy baja energía, está bueno que tome más cantidad de hormuz. Y por ahí un niño con una pequeña cantidad está bien, porque se alimenta bien y no necesita tanto. Es como ir regulándolo y empezar a mirarse también a ver qué es lo que necesitamos. Ahí en Terap 3 dice, me da mucho sueño, es normal, y otra con la cuestión de la epilepsia. Voy por la del sueño. Generalmente cuando incorporamos algo distinto a nuestra estructura general, digamos, es como que siempre hacemos lo mismo, nos levantamos a la mañana, hacemos determinada cuestión, comemos lo mismo y demás, estamos incorporando a nuestro cuerpo un elemento que va a tender a equilibrar, a estabilizar. Estamos incorporando frecuencias armónicas que nos van a ayudar a encontrar un anclaje. Entonces, si por ahí tengo tendencia a ser muy, lo voy a decir, muy atropellado, muy ansioso, como estoy muy pasado de energía, muchas veces sucede que nos cuentan, che, empecé a tomar y, no sé, dormí todo el fin de semana, dormí un montón de horas, descansé un montón y como que a determinada hora me da sueño. Y sí, porque realmente el cuerpo por ahí en esos casos necesita descansar, entonces es como que de una manera bastante amable te manda a volver a ese equilibrio. Y en otros casos al revés, por ahí hay gente que está como muy con baja energía y demás. Yo ahora tengo ganas de hacer un montón de cosas que antes no tenía, entonces, y hasta que se encuentra un equilibrio y empezamos a andar por autopista, digamos. Ahí me preguntaban por el tema de la esclerosis. Es Sí. como es una misma respuesta hacia varias preguntas, porque sirve para combatir tal cuestión, sirve para combatir tal otra, siempre va a aportar un montón de elementos que generalmente no están en el cuerpo, entonces es súper importante, es como una persona que tiene una determinada afección y vas a mirar un análisis, mira, le falta magnesio, le falta zinc, tiene el cuerpo ácido y está bajo de energía, entonces sí, claro, le va a servir un montón para que su cuerpo vuelva a un determinado equilibrio. Sí, es muy recomendable. Ahora, siempre tener en cuenta que no es un medicamento, o sea, no, y tener cuidado con esto, no esperar tanto de más, sino utilizarlo como una herramienta y también empezar a generar otras cosas distintas en nosotros. No es que vamos a tomar, porque pasa mucho esto, siempre doy un ejemplo de un amigo que es diabético, que siempre iba al médico y el médico lo retaba y demás, y le decía, no podés seguir comiendo lo que comés, porque mirá cómo tenés la insulina y demás. Empezó a tomar el Ormu, fue al médico, y el médico le dice, guau, están bárbaros tus análisis, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, sí, buenísimo. Y sigue comiendo azúcar, harina, gaseosa, y entonces
digamos, sí, claramente te va a aportar un montón de cuestiones, pero también hay un cambio que tenemos que hacer adentro, porque si no, vuelve a ser el mismo problema de siempre. Estamos incorporando algo externo que nos da algo que está buenísimo, pero nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. No ayudamos, o sea, el cuerpo Claro, es inteligente, digamos, el cuerpo claro, va a receptar lo que sirve, pero nosotros tenemos que tener una conducta y una actitud de respeto hacia nosotros mismos también, y de coherencia y sí, de competencia también. Sí, tal seguro. cual. Me preguntan mucho cuando vienen a consultarme por el Hormuz, que ya estuvimos hablando bastante y está bastante respondido, ¿no? Pero contradicciones, hipertensos, embarazadas, mamás que estén dando pecho, ¿qué? Ninguna, de hecho, muy recomendable. Nosotros siempre muy seguido hacemos charlas con el doctor Guillermo Laverne, que es un médico, además de alópata, es homeópata, especialista en medicina cuántica, o sea, además un divino, un bocho, y siempre nos recuerda que, digamos, una parte importante. En principio, contraindicaciones no tiene ninguna, y no solo es que se puede usar, y es más que recomendable utilizarlo en embarazo, en lactancia, en niños. El Hormuz aplica al ser un alimento, al ser una solución multimineral, lo podemos usar hasta en, por ejemplo, plantas, animales, a cualquier elemento que nosotros le agreguemos Hormuz, le vamos a aportar una carga mineral muy importante, le vamos a elevar el pH. Yo lo utilizo, mucha gente lo utiliza para cocinar, por ejemplo, porque le corta la acidez a los alimentos, le incorpora un montón de elementos que naturalmente no los tendría. Entonces, desde ese lado está bárbaro. Y con respecto a hipertensos y algunas otras, pasa muy seguido lo siguiente, que también es algo importante a destacar, y por ahí la gente que lo está mirando y lo que lo vean después también lo tengan en cuenta. Si hay alguna afección de ese tipo en la cual, por ejemplo, hipertenso, caso hipertenso, o la gente que tenga algún problema tiroideo, que tome levotiroxina y demás, es muy recomendable tomarlo, por ejemplo, en el caso de un hipertenso, porque le va a aportar un montón de elementos para que el sistema empiece a funcionar mejor, y no está incorporando prácticamente sodio. O sea, tiene 2.800 miligramos de magnesio y nada más que 28 de sodio. Una dosis, o sea, la cantidad de hormuz diario que tomamos tiene 40 veces menos sodio que la leche. O sea, tomás un café con leche y estás ingiriendo mucho más sodio que lo que estás tomando en una toma de hormuz. Entonces, desde ese lugar, o sea, el hipertenso, además de que no tiene contraindicaciones, está más que recomendado. Lo que sí está bueno recordar y tener en cuenta es que si la persona tiene algún tipo de afección de ese tipo y toma, por ejemplo, pastilla para la presión o la T4 y demás, hacer lo que le diga, digamos, prestar atención a lo que le diga el médico, porque vuelvo a repetir, no es un medicamento el Hormuz, pero si nosotros vemos que a través del tiempo, porque esto pasa bastante seguido, a través de incorporar hormuz, generar hábitos saludables, hacer actividad física y demás, empieza a mejorar nuestro sistema, ir al médico, hacerse un chequeo, hacerse un análisis y demás, porque puede ser que no necesitemos seguir incorporando, por ejemplo, una hormona como la hormona tiroidea, porque la glándula por ahí puede empezar a volver a funcionar, que esto pasa mucho, sobre todo con personas hipertensas. Empieza a mejorar el sistema y la persona sigue tomando un depresor del sistema nervioso, porque le dijeron que la tenía que tomar toda la vida, y es como, che, estoy baja de energía, ha pasado, estoy como bajo de energía, no tengo fuerza, no sé qué, va al médico, se hace un examen, se vuelve a tomar la presión y demás, y por ahí ven no digo que se le solucionó, pero sí regularizó un montón de esas cuestiones. Entonces, empezar a mirar hacia esas cuestiones, empezar a mirarse a uno también, y no quedarse solamente con una sola opinión. Joan, tenemos tres preguntas más. Sí. Si regula el colesterol, si puede servir para casos de osteoporosis, Ujú. y bueno, dale con esas dos, así después te digo otra. Con respecto
hay todo un tema, esto estaría buenísimo hacer, estaría muy bueno hacer una charla bien técnica con Guille también, con respecto porque surge mucho esto con qué es salud, qué es enfermedad, el concepto de salud y enfermedad que tenemos, es como ayuda a regular el colesterol, ayuda a combatir la acidez, y naturalmente sí. Ahora, es muy importante también lo que nosotros pongamos en juego después, porque sí, digamos, si nosotros incorporamos, voy a hablar solamente de un elemento, incorporamos magnesio a nuestro organismo, y generalmente cuando hay un valor que está muy alto, por ahí no voy a ser tan exacto con lo que voy a decir, pero si nosotros tenemos un valor que está muy alto es porque tenemos alguna falta en algún lugar. Por ejemplo, cuando hay un desequilibrio a nivel de alguna glándula y demás, es porque posiblemente nuestro estómago no esté funcionando bien. Eso se puede deber a un montón de cuestiones, pero si nosotros incorporamos, por ejemplo, magnesio, que va a ayudar a limpiar nuestro sistema digestor y va a ayudar a que la flora intestinal vuelva a funcionar y se empieza a generar nueva flora intestinal, vamos a, además de limpiarnos, incorporar mucho mejor todos los elementos que estamos consumiendo. Entonces, naturalmente va a ayudar a regular el funcionamiento del cuerpo en general. Entonces, en ese caso sí, era colesterol y osteoporosis. Sí. Con respecto a los, digo, aporta una cantidad de calcio alucinante. Pero bueno, mismo lo que digo, al no ser no es que es para combatir la osteoporosis. Entonces, sí, estamos poniendo en juego un montón de calcio al respecto y hay un montón de, si querés, de evidencia, de mejoras en ese sentido. Digo, mismo a nivel personal mío. Tiene mucho que ver, lo mismo que decía, empezar a tomarlo y también observar un montón de cuestiones que hacemos que nos van a mostrar por qué también eso se está densificando, que es muy importante, porque no puede reducirse solamente a voy a tomar hormuz, tiene que haber un cambio a través de tomar el hormuz, digo, mirá toda esta energía disponible, mirá, por ahí empezar a mirar desde otro lugar también lo que estamos haciendo. Joan, Alicia nos dice, excelente, vivo, inesperada información que estoy recibiendo, sublime por donde se la mire. Estoy feliz. Buenísimo, buenísimo. Sí, está buenísimo hablar de estas cosas porque también, viste, mirá, Marí dice, llevo 4 frascos tomados y me siento muy bien. Bueno, Mejoró el año. Bueno. yo llevo 1,5. Voy por buen Bueno, camino. buenísimo. Sí, está bueno también y entender, fíjate que hay tiene algo muy, muy especial y también muy reconfortante al respecto, que a ver, de alguna manera, lo que queremos generar es circuitos para realmente estar de uno en uno, cada vez más sanos y realmente mejorar la realidad que estamos generando entre todos, porque estamos en un punto a nivel planetario de inflexión, en donde se están definiendo cuestiones que son muy, esto que decía, por ejemplo, del agua. Cuestiones que quieren hacer que son meter una mina para sacar oro y contaminar todo, o sea, matar. Digamos, hay un punto en el cual, digo, lo pensamos 2 minutos y vos decís, pero están locos, o sea, hay un río y lo quieren contaminar. Es como, ¿por qué? No alcanza después la plata del universo entero, no hay oro que valga más que ese agua porque la gente no va a tener para tomar agua. Y nosotros también desde un punto somos responsables de eso también. Por más que yo diga, ay no, a mí yo esas cosas no quiero, o que prendan fuego la cordillera, por ejemplo. Digo, es tremendo. De alguna forma, si nosotros nos encontramos con eso afuera, es porque con algo de eso tenemos adentro, alguna frecuencia en nosotros está conectando con eso, porque si no, no lo encontraríamos. Es un mecanismo muy importante, muy, muy interesante a pensar en espejo. Es si yo salgo a la calle y me pasa determinada cuestión, me estoy encontrando con algo, porque estoy resonando con eso. Pasa lo mismo esto lo hablábamos al principio, por ejemplo, con los virus, que era el coronavirus. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con un virus mortal? Bueno, ¿dónde?
es un trabajo que se hace mucho, cualquier tratado de alquimia básico, el Kybalión, eh, cualquier elemento, cualquier lectura iniciática que queramos hacer al respecto es, a ver, pensarlo a nivel de resonancia y de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Hay un punto a nivel, si lo pensamos a nivel de resonancia, hay algo, si yo me encuentro con algo afuera, con lo cual estoy conectando, estoy resonando con eso. Si ingresa un virus en mí, digo virus, cualquier tipo de situación, un incendio que contamine el agua, que te roben o que te pase cualquier cuestión, algo de eso está resonando con ese código electromagnético. Pasa lo mismo con un virus. Si en mi vida entra un virus, en principio es porque lo dejé entrar y porque hay algo en mí que está resonando con eso. Si no, iría hacia otra cuestión, resonaría con otra cosa. Mucho de mi labor y de lo que me interesa a mí es generar códigos nuevos, generar nuevos patrones, generar nuevas frecuencias, mucho más armónicas con la naturaleza, con el amor, con cuestiones mucho más elevadas y más luminosas, que no es combatir ese virus, combatir esa negligencia y demás, sino no conectar, o sea, conectar con otras cuestiones. No es una cuestión de oponerse o de pelearse, porque encima te pones a pensar y te pones de mal humor. Decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Simplemente es empezar a vibrar en otra frecuencia, incorporar elementos, por ejemplo, qué sé yo, el colgante Atlante que tiene nanopartículas de oro, de zinc, de cobre y un montón de minerales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incorporar una frecuencia, incorporar un dispositivo que emite una frecuencia en nuestro cuerpo y nos acompaña todo el tiempo para empezar a generar una resonancia más ordenada y que conecte con otras cosas, conectar con frecuencias cada vez más lumínicas y más elevadas. A través de la incorporación del Hormuz, lo que queremos es hacer eso, estamos incorporando un elemento que tiene un montón de frecuencias guardadas por el proceso de fabricación, por los eones y eones de tiempos en los cuales ese agua estuvo al sol, se solarizó, o sea, tiene una magia enorme. Incorporamos eso y vamos torciendo la balanza, moviendo la balanza hacia un lugar mucho más armónico. Digamos, mucho del objetivo está ahí también, incorporar cada vez más frecuencias armónicas y resonar nosotros también con eso, y corrernos del miedo, corrernos del odio, de todas esas frecuencias que lo único que hacen es generar destrucción, pero si lo que hay afuera es destrucción y lo que hay adentro empiezo a conectar con eso, y es un choque inmediato. En cambio, si cambiamos ese patrón vibratorio y empezamos a generar y a conectar con otras cuestiones, naturalmente nuestro entorno va a empezar a funcionar mejor, porque si yo estoy brillante, estoy luminoso, estoy saludable, estoy contento y demás, voy a la panadería, voy a comprar alguna cuestión, y lo que hago es emanar luz, alegría. Cuando voy a ese lugar, voy a contagiar esa alegría. Mis compañeros de espacio van a estar contentos de estar conmigo, voy a contagiar esa energía, el otro va a empezar a vibrar mejor, y así, a nivel de red global, empezamos a generar otros códigos, otras frecuencias, y entrar en otra armonía diferente a la que uno lee en el diario, por ejemplo. Por ahí me explayé mucho, No, no, me encanta. pero me parece súper importante. Súper importante. Mirá, una mamá dice, yo le doy a mis hijos, Alejandra. Después, Miro dice que hace 2 años que lo toma, nunca lo suspendió. Una mamá dice, a mi nena de 7 años, ¿cuánto le podría dar? Bueno, ya más o menos lo habíamos dicho. Y Depende. 1 o 2 tapitas están más que bien. Después, hay una chica que nos dice que está buscando ser mamá, quedar embarazada, se puede tomar, también ya lo se puede Claro tomar, que sí. respondimos. Y también tenés lo que es cosmética. Te- Sí, ¿Nos contás un sí, un poco? montón. Estamos generando, creando una nueva línea. Hace mucho tiempo que fabricamos cremas, geles, spray y varios elementos más, y estamos creando una marca nueva que se llama Dabar, que es muy interesante porque hasta etimológicamente
lo que tiene en juego esa palabra es muy lindo, tiene una raíz hebrea, aramea, que es averaj davar, que es yo genero mi realidad hablando, es abracadabra en arameo. Y tomamos una palabra de esa frase para ponerla en juego y que va muy de la mano de todo esto que decía hace unos instantes atrás. Esta nueva línea lo que incorpora, además de Hormuz, son nanopartículas y todo el repertorio de frecuencias y toda la estructuración molecular que nombré, volcada hacia una crema, hacia un gel, hacia un spray, hacia determinados cosméticos y elementos de uso general. Y el concepto en el cual nos basamos es el mismo que decía hoy, es un elemento más por el cual incorporar a nuestro cuerpo todos los días una frecuencia armónica. Nosotros, no sé, tenemos alguna cuestión en la piel a solucionar, un dolor o lo que sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de la crema que contiene hormuz, nanopartículas y toda esa batería de frecuencias armónicas? Le enviamos, utilizamos la crema, el gel o el elemento que sea para emitir frecuencias armónicas que resuenan con la estructura molecular de nuestras células. Entonces, más allá de un aceite, la hidratación, pasa lo mismo que con los minerales, ¿viste? Del hormuz. Estamos incorporando un montón de minerales, pero hay una base vibracional, electromagnética, que es lo que marca la diferencia. Estamos utilizando una crema que va a actuar, ahí dice Terap 3 que la crema es excelente, gracias. Porque Yo funciona no te así de quiero, bien, porque... ¿Eh? yo no te quiero interrumpir, por suerte vos lo estás leyendo. Sí, algo leo. Digo, utilizamos esa crema como un transportante de frecuencias. Lo que hacemos es hipercargar esa crema de un montón de frecuencias, elementos, nanopartículas y demás, que lo que hacen es emitir frecuencias a nuestras células y devolverle su natural equilibrio por medio de resonancia. Las células de nuestro cuerpo tienen, además de una constitución química, en principio un funcionamiento electromagnético. Si uno piensa, si uno pone bajo un microscopio, esto imagínatelo, pero es como te observamos a vos y observamos tu estructura. Primero vemos la persona, después vemos un órgano, después seguimos ampliando el lente, vemos moléculas, átomos, partículas subatómicas, y llegamos a un momento en el cual lo único que se puede observar es espacio y energía, o sea, nuestras células, los átomos de nuestro cuerpo están compuestos de espacio y energía, lo que hace que nuestro sistema, nuestros órganos funcionen bien, nuestras células funcionen bien, es el orden electromagnético que tiene ese campo magnético, que tiene ese espacio, esa energía en ese espacio, ahí lo dije bien, el orden de esa energía oscilante en ese espacio. Entonces, lo que nosotros hacemos es emitir frecuencias muy sutiles, obviamente, tampoco es que, digamos, no pensemos que nos vamos a poner una crema y vamos a salir volando, pero sí la frecuencia del oro, la frecuencia del zinc, la frecuencia del hormuz y un montón de frecuencias sonoras y lumínicas que le incorporamos a nuestro cuerpo para que ese campo electromagnético que compone nuestras células se recomponga, vuelva a funcionar como tiene que funcionar, más allá de todo el aporte mineral, de los aceites y demás. Es un concepto muy interesante y que funciona muy bien, sobre todo porque trabaja a nivel sutil. En vez de ir a buscar el problema a lo denso, como hace la medicina alopática, digamos, que es, tenés un problema, bueno, tomá esta pastilla, que esa pastilla después te hace mal al estómago, entonces como te funciona mal el estómago, empieza a funcionar mal el hígado, como funciona mal el hígado, se empieza a poner mal la piel, entonces para la piel después te dan otro tratamiento y así, y todo el sistema funciona mal. Esto es al revés, es ir a buscar, ir a encontrarnos con la frecuencia madre, con el origen, con lo que hace que todo lo que se desencadene después funcione bien. No, Julieta dice que le está quitando las manchas de la cara. Bueno, mira, acá Muchísimas Alejandra gracias. hace una pregunta. Si damos horno en alguna bebida caliente tipo sopa, ¿se pierden los componentes? Mira, hay un punto en el cual nosotros lo usamos yo personalmente lo uso para cocinar en prácticamente todas las comidas que hago. Sobre todo si vamos a hacer, no sé, un guiso, una salsa, una cosa así que tiende
tienden a ser ácidas, por ejemplo, con el hormuz, además de incorporarle un montón de elementos, alcaliniza y hace que le bajemos la acidez a ese alimento, y para una sopa está buenísimo, para un montón de jugos, yo lo uso en tortillas, en no sé, hamburguesas vegetales, en un montón de preparados, digamos, como queda medio feo, aditivo alimentario, pero como condimento está espectacular, porque aparte le estamos metiendo también un montón de frecuencia a esa comida, estamos cargando de un montón de energía a esa comida. Lo que por ahí hay, que está bueno tener en cuenta, es si, por ahí me voy mucho a lo ideal, como decía, ojalá pudiésemos comer todo orgánico, todo de buen pesticida, todo 100% natural. Por ahí lo que estaría bueno para aprovechar al máximo es hacerlo en alguna olla de sartenes de barro, por ejemplo, ollas de barro, y que no toque, en lo posible que no toque tanto metal. Generalmente lo recomendable, ¿por qué esto? Porque hay esto que te decía, el oro, el iridio, el platino, el paladio y demás, al tocar elementos metálicos, por ahí no tanto el acero inoxidable, pero otros metales sí, por ahí el aluminio, una olla de aluminio, tienden a pegarse a esas estructuras por una cuestión de funcionamiento de la misma partícula, pero tampoco es un drama, digamos, si lo estamos tomando a la mañana y después si lo incorporamos a una comida, por más que pierda alguna cuestión, está buenísimo ponérselo, porque va a mejorar un montón esa comida. Ahí me pregunta qué cantidad le pongo a la salsa, y más o menos lo mismo que tomo a la mañana. Yo tomo un poco más, personalmente tomo un poco más de 3 tapitas, pero por una cuestión de gusto personal y porque también tengo un nivel de exigencia en el día altísimo. Arranco muy temprano, termino muy tarde y con muy álgido los días. Entonces tomo bastante cantidad. Pero con un chorrito está bien, 3, 4 tapitas, está buenísimo. Y dice, si alguna vez le quiero poner al pelo, ¿cómo se procede? Ponele unas tapitas al shampoo, es muy bueno. Ah, mira, Es esa. realmente muy bueno para el pelo, sí, sobre todo porque al levantarle el pH al shampoo, al levantarle el pH a nuestro cuero cabelludo, colaboramos con eliminar algunos, o sea, muchos de los problemas que hay en el pelo generalmente se dan por caspa y algunos otros hongos y algunas otras afecciones de ese tipo. Entonces, si además de incorporarle minerales al pelo para que se nutra, lo mejor es hacerlo desde adentro igual, tomándolo. Pero si lo ponemos por fuera, y yo tengo un montón de pelo ahora, lo corté, pero tengo un montón de pelo. Si además le levantamos el pH al shampoo y a nuestro cuero cabelludo, vamos a colaborar en eliminar cualquier virus o hongo o patógeno y demás, para que el pelo salga con más fuerza. Bueno, acá Silvina, ¿se puede jugo de naranja con jengibre o solo limón? El cítrico que sea, nosotros recomendamos tomarlo con algún cítrico porque tiene mucho calcio y el cítrico tiene vitamina. En realidad la cuestión es incorporarlo con algo que tenga vitamina C. Claro. Pues la vitamina C hace de catalizador para que se absorba mejor el calcio. En realidad, digamos, se puede tomar solo porque ya la biodisponibilidad que tienen los elementos que componen el hormuz es un montón, viene del mar, o sea, no es algo sintético, como una pastilla de calcio que la tomás y la eliminás por orina a los 10 minutos. Es totalmente diferente, o sea, realmente es mágico en ese nivel. Lo que hacemos es incorporarlo con algo que tenga vitamina C, porque hace catalizador para que se absorba aún más rápido ese calcio. Entonces puede ser limón, naranja, pomelo, no sé, a ver, el morrón tiene 50 veces más vitamina C que una naranja o que un limón, pero no creo que alguien quiera tomarse un jugo de morrón. Pero bueno, es una opción también. Con cualquier elemento que tenga vitamina C, está buenísimo, buenísimo tomarlo. Joan, espérame un segundito, voy a pedir algo. ¿Me alcanzas un cargador, porfa? Tengo miedo de quedarme sin batería. Ahí están preguntando la diferencia entre una bebida isotónica de agua de mar y el hormuz. Eh, Tengo Está otra buenísimo. Sí. que quiero que hablemos de las lunas. Si influye, por ejemplo,
Acá, de paso, bueno, primero explícame vos eso y después hablamos de esto, ¿eh? Así no nos olvidamos. Tengo distintos acá, a ver, Claro, tenemos ahora, bueno, ahora tenemos Centauro, esto fue una eso. luna, esta fue una luna alucinante, Pero digamos, para no. cada una de las lunas en juego tiene algún factor específico diferente. Nos pasaba muchísimo que, por ejemplo, hace unos años hicimos una cosecha en luna roja, otras veces en eclipse. Cada uno de esos patrones energéticos nos ayudan a potenciar alguna cuestión en particular, digamos. Si nos toca un hormuz de luna roja o de eclipse y demás, es un elemento energético que nos va a servir para trabajar, por ejemplo, con nuestra sombra, para ir a encontrarnos, para ir a enfrentarnos con eso que siempre es no en nuestra vida, con las cosas que nos eclipsan. Si nos encontramos con una luna, que ahora hicimos una en Virgo, una cosecha en Virgo esta luna pasada, y nos va a ayudar un montón, por ejemplo, voy a decir algo medio básico, pero es el orden, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos, en la carta natal, si nosotros la leemos, tiene como cuestiones que sí, y cuestiones que nos aporta a nivel de más, y cuestiones que nos aporta a nivel también de mirar, trabajar, y nos invita a realizar determinadas cuestiones en particular. Son si uno va tomando a través del tiempo y tomó varias cosechas distintas, lo vas notando a nivel muy sutil. Esto igual es para personas que realmente estén muy sensibles con ese nivel de vibración, digamos. Hay gente que no le presta ni la más mínima atención porque lo que hace es tomarlo porque le hace bien al estómago, por ejemplo. Esta luna en Tauro es una excelente oportunidad para trabajar, por ejemplo, con lo oculto, con lo que no, con lo que siempre es no, con lo que siempre dejamos de lado, con lo que siempre es una excelente oportunidad, o sea, es energía, y lo que ordenamos nosotros también cuando vamos a hacer la cosecha, energía disponible para encontrarnos, para enfrentarnos, para resolver y disolver eso que siempre es no en nuestra vida. Todas esas cosas que decimos no, bueno, es una súper oportunidad para ir a trabajar con eso. Bueno, nos piden que no nos olvidemos de explicar lo de la bebida isotónica, que te interrumpí. Ah, bueno, Perdón. con respecto al agua de mar, pues, o sea, isotónica, hipertónica, yo siempre hay como cuestiones y hasta a veces discusiones con el tema del agua de mar. Yo llego acá a la Patagonia, trabajamos generalmente, vivimos en Buenos Aires, o sea, yo nací, me crié acá en Chubut y demás, trabajamos gran parte del año ahí en Buenos Aires. Yo cada vez que llego acá y llego al campo y me bajo de la camioneta y lo primero que hago es ir a un pozón a tomar agua de mar así, nada de isotónica, hipertónica, así. Me sirvo con la mano y tomo agua de mar porque me encanta y porque me hace muy bien y porque también tengo una relación muy especial, muy bonita y me gusta y me hace muy bien. Hay gente que no, por ejemplo, no la tolera. Yo hace muchos años cuando recién empecé a probar decía, ¿qué es esto? Hay gente que le resulta intomable. Hay varias formas de tomar el agua de mar, que es buenísima, tiene unos aportes alucinantes y algunas diferencias bastante importantes con el hormuz. Se puede tomar isotónica, hipertónica. Ahora, la cuestión es que nosotros de agua de mar podemos tomar una determinada cantidad al día y la relación entre cantidad de minerales es muy importante, porque una botella de hormuz se corresponde a muchísimos litros de agua de mar concentrados y además no tiene sal, o sea, digamos, no tiene sodio. Si bien, igual de todas formas, el sodio del mar no es lo mismo que el cloruro de sodio, o sea, no son todos cloruros, esto a nivel químico, por ahí me llevaría un rato explicarlo, pero a nivel químico también está bueno entenderlo. No es que uno dice, el agua de mar es salada y son todos cloruros igual que la sal de mesa.
por ejemplo, tenemos nuestros amigos de Cristal de Mar, que es una Sí. empresa que hace sal marina, que es una sal, es realmente la mejor sal que conocí en el mundo, mucho mejor que la sal inglesa, por ejemplo, la sal escocesa, que, digamos, ellos hacen una sal evaporada a menos de 60 grados, concentran los minerales del mar de una forma alucinante. Y si uno mira los análisis de esa sal, que es básicamente agua de mar evaporada, con algunos elementos también energéticos más, mucho de ese sodio no son cloruros. Entonces, eh, perderle también ese miedo a la cuestión del sodio. No es que cualquier cosa que tenga sodio trae problemas. Sí, la sal de mesa sí, es puro cloruro de sodio, ¿no? Digamos, no aporta mucho. Tampoco es que es malo el cloruro de sodio, porque sirve un montón para la compresión muscular, por ejemplo. Si no tenemos sodio en el cuerpo, nuestros músculos no van a tener una buena relación con el potasio para tener fuerza, por ejemplo. Entonces, entender esa diferencia. Hay una diferencia importantísima a nivel de agua de mar y Hormuz, que es, en principio no tiene sal, y después que tiene un agregado a nivel energético muy fuerte, tiene un pH más alto. El agua de mar tiene un pH de 8,2, 8,4, dependiendo de la presión atmosférica y la temperatura, y el Hormuz tiene un pH más cercano a 10, o sea, es bastante más alcalino y tiene, bueno, unas consideraciones electromagnéticas bastante más interesantes que el agua de mar por sí sola, lo cual no quita que, por ejemplo, si hay la gente que tiene acceso a agua de mar pura, que la tiene cerca, es buenísimo para un montón de cuestiones. Esto tenerlo en cuenta porque para Sí. hacer baños, para curar un montón de afecciones en la piel, o sea, es realmente mágica. Pero tiene como un límite a nivel de la cantidad que podés tomar y también los gustos. Yo personalmente la puedo tomar sin drama un montón, en cantidades, pero porque estoy acostumbrado. A cualquier persona le da de tomar agua de mar, sea pura o sea isotónica, y te van a decir, o sea, son pocas las personas que realmente lo están acostumbradas y la toman así. Por eso Hormuz es tan cómodo en ese sentido. Joan, nos preguntan si no es peligroso para los riñones consumir tantos minerales con el hornillo. No, por esto que decía, esto lo hablamos mucho con el doctor Laverne, con Guillermo, que es en principio la biodisponibilidad, y después que, eh, digamos, si bien es una gran cantidad de minerales, en cantidad por porción no es tanto. O sea, digamos, no es tanto, no es mucha calidad en muchos minerales, pero la dosis, la cantidad de mineral en sí no es tanta para el riñón, no va a producir un exceso mineral. Primero porque esto que decía, está biodisponible, entonces el cuerpo va a usar lo que necesite y va a eliminar lo que no. Y por otro lado, es mucho más importante el factor electromagnético que tiene ese elemento al incorporar. Hay muchos elementos que están en el Hormuz en cantidades prácticamente homeopáticas. Eso es esto que te decía, el oro. Tiene 63 partes por billón de oro. O sea, realmente la concentración es muy mínima, pero eso hace que son micro o nanopartículas, o sea, realmente muy pequeñas. ¿Qué es lo que hace? Es un concepto muy parecido a la homeopatía. Entre más pequeña, más sutil, más penetrante. Esa frecuencia va a estar mucho más elevada. Entonces, es mucho más elevada a nivel frecuencial que a nivel denso, digamos. Entonces, de ese lado, sin problema. Bien, sabes que acá tenemos otra chica que nos dice, mi papá se dializa y toma hormonas hace 6 meses, excelentes resultados. Bueno, ahí tenés, pero mirá, exacta la confirmación de lo que acabamos de decir. Hay mucha gente, pero, también hay que tener cuidado con esto para que no se confunda de nuevo con un medicamento y demás, pero es muy notorio lo que produce en ese tipo eh, en ese tipo de afecciones, o sea, mejora muchísimo, muy rápido. Por ejemplo, los riñones, el hígado, el corazón, las glándulas en general, o sea, es muy notorio. Bien, nos pides
que expliques luna de cosecha en Escorpio. No la tengo a mano. ¿La tenés ahí? Yo no, yo tengo Mm. Tauro, pero Nosotros tenemos Tauro ahora en juego. claro, Eh, yo también, sí, acá Ahí tenemos. medio que tendríamos que hablar con la astróloga ahí. Tenemos Claro. nuestra astróloga personal que nos puede contar. Si Bueno, después, tiene, si eso nosotros subimos las cartas natales y demás, digamos, están disponibles para verlas. Son realmente muy, digamos, tiene un aspecto muy puntual y muy, como decir, bueno, mira, determinada cuestión a trabajar, por ejemplo, en Escorpio con el perdón. Voy a dar un ejemplo puntual. Y después tiene algo muy parecido en todas las cosechas que podemos elegir tomarlo en ese sentido o por ahí no le damos tanta importancia y pasa de largo. Es realmente a nivel general un detalle más que hace a la Constitución, pero tampoco es una cosa tremendamente vital y súper importante. Sí, la energía de la luna en ese momento y toda la estructuración a nivel molecular. también nos pregunta, ¿qué podés, que ya dijiste algo, ¿no? ¿Qué podés comentar con respecto a la diabetes? Alá, Diabetes. bueno, creo que dije algo, sí, hablé algo al principio. Una cuestión puntual, porque, digamos, puedo hablar de cada uno de los minerales y demás, eso puede ser larguísimo. Solo el hecho de elevarle un poco el pH al cuerpo, o sea, empezar a incorporar elementos alcalinos que alcalinicen el cuerpo y antioxidantes, va a hacer que los niveles de glucemia se regulen. Que el cuerpo no tenga esa reacción tan exagerada, esos picos de glucosa o bajones y demás, sino que empezar a estructurar un orden, una estructura más ordenada desde ese lugar. Ahí preguntaban, peligroso para los riñones, Ya lo se respondimos. dializa, hay un montón de preguntas. Se viene luna en Virgo, dice Evangelina. Saludo para Evangelina, desde acá. Besos, Eva. ¿Algo más tenemos? A ver, no veo más por ahora. ¿Vos viste alguna distinta? Creo que ya la respondimos a las anteriores. Llevamos más de casi 1 hora 20, alucinante, se me pasó rapidísimo. Sí, a mí Ojalá también. les haya sido tan vibrante como a mí. Sí, sí, a mí también. Me encanta estar hablando con vos. No sé si queda algo más por decir. Yo creo que despejamos un montón Un montón de dudas, sí, es más, hasta si quedan cuestiones, si ves que en los comentarios y en la repercusión que tenga, ves que surgen muchas preguntas al respecto y demás, podemos hacer un nuevo encuentro, estoy súper dispuesto. Podemos hablar también de, digamos, todo lo que es cosmética y demás, que ahora lo vamos a tener en formatos nuevos, lápiz de salud, colgantes y demás. Podemos dedicarle también un espacio a eso, va a estar buenísimo. Sí, porque creo que ahora no me metí en eso porque creo que ahora se iba a hacer infinito, pero hacemos otro vivo, Joan. Dale, de una, sí, súper encantado. Acá me pregunta, ¿funciona para la vista, para la ansiedad? Y Anita me pregunta, Anita, para el insomnio y la migraña. Y me preguntan si Y está grabado. Sí, lo dejo grabado ahora para que lo puedan escuchar. ojalá no funcione para todas esas cosas, porque si funciona para la diabetes, funciona para el cáncer, hay una parte súper importante, es como, ¿ayuda a la diabetes? Y mejor que no ayude a la diabetes, mejor que ayude a contrarrestar la diabetes, a darle batalla a la diabetes. Se escucha esa cuestión, hay un punto muy importante ahí a tener en cuenta. Es como, ¿va a ayudar a mí? Y escucharlo a este nivel también. ¿Va a ayudar a mi diabetes? O sea, en principio se quiere ayudar a la diabetes y la diabetes es suya. ¿Se entiende? Esto es mi diabetes. Mirá si por alguna cuestión llegás a deshacerte de esa diabetes.
pasan un montón de cuestiones, que esto lo hablábamos también a nivel personal y es realmente es importantísimo y muy profundo, pero esta cuestión, mi hijo tiene tal cuestión, bueno, hay una relación muy importante también en vos, sobre todo si es un nene chiquito, si es un niño pequeño, hay ahí hay una simbiosis muy importante, o sea, no es que es mi hijo tiene tal problema, sí, mucho de eso también es una proyección de los padres hacia ese niño, digo, pasa mucho estas cuestiones, va a ayudar a escucharlos a nivel analítico, va a ayudar a mi diabetes, digo, Acá Pablo, acá Pablo nos plantea, el planteo de si ayuda a, ya genera resistencia. ¿Qué estamos diciendo nosotros? claro, hay un punto muy importante a escuchar ahí, que digo, en principio, si incorporamos algo que desde algún lugar nos haga estar más presentes para escuchar esas cuestiones, vamos a tener con qué, en principio, movernos del lugar y decir, che, estoy diciendo que, además de que quiero ayudar a mi diabetes o a mi cáncer, estoy diciendo que es mío. Estoy indiferenciado de eso. Entonces, hay algo en mí que necesita de eso para que yo ocupe un lugar, para que esto pasa mucho en las familias a nivel de la tía que tiene determinada afección. Entonces, se junta toda la familia y toda la energía está puesta en tal problema que tiene esa persona. Sí. Y se ocupa un lugar con eso. Por ahí no es muy alegre esto que estoy diciendo, pero se ocupa un lugar con eso. Entonces, entre más energía le ponemos a querer solucionar eso, más alejamos la solución. Porque es una estructura, eso funciona así nuestra psique. Si yo tengo un problema y me prestan atención porque tengo determinado problema, y no voy a querer solucionar ese problema. Inconscientemente, lo estoy diciendo, esto quiero que se entienda. Pero hay Sí, puntos muy delicados ahí que si nos metemos en esa... muy profundo. Si nos metemos ahí tenemos para varias horas más. Pero nos encontramos otro día, Joan, después lo Dale, coordinamos. dale. Claro que Bueno, sí, claro que sí. bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos y buenísimo, espectacular. Hora 20, súper, espero súper luminosa. que conforme, la idea era esa y la idea también era que lleguen las personas y que puedan sacarse dudas y que nada, que lo puedan ver y si salen más consultas, vamos a estar acá para responderlas. Todo es para sumar, siempre para aportar. De una. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Beso para vos, beso para todos y nos vemos en unos días. Dale, nos hablamos y estamos en contacto y voy a decir, iluminado día para vos, como me decís siempre que cuando viste que uno está muy acelerado siempre, Joana, hoy te dije, Joana, hoy te mando un mensaje, y vos me dijiste, iluminado día. Y yo dije, como le digo a mi nena, pasó un cambio por ese iluminado día que cada vez que hablamos porque me llega y me hace parar un poquito. Está buenísimo. Buenísimo, Gracias buenísimo. por todo tu Bueno, apoyo. dale. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Que Gracias. estén muy bien. Todos los que están ahí. Chao, Una chao.